Bienvenidos una vez a su canal favorito, donde desentrao más menos amos los secretos mejor guardados del mundo de las series que nos roban el corazón superíndice 3N. Yo soy y hoy tenemos un programa explosivo. Prepárense para un torbellino de emociones, chismes jugosos y análisis profundos, porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha encendido las redes sociales y los rumores desde que protagonizaron una de las series queridas de los últimos tiempos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su copyright. Todos estamos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o pregunto, donos lo mismo, ¿hay reconciliación superíndice 3N a la vista? ¿Es cierto todo lo que se dice en las redes? ¿Volveremos a ver a este par de tortolitos juntos en la pantalla y a es importante fuera de ella? Antes de que nos perdamos en un mar de especulaciones, les prometo que vamos a analizar toda la información superíndice 3N disponible, desde los rumores descabellados hasta las fuentes confiables. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme: si les gustan este tipo de vídeos, si disfrutan de los chismes de las celebridades turcas y si quieren estar al tanto de todas las novedades de sus series favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Vamos, que no les cuesta nada y a me ayudan un monto superíndice 3N. Y ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Hande, o mejor dicho, en el universo Bürsin Erçel, como los conocen sus fans. Para entender la magnitud de esta historia, primero tenemos que recordar la serie que los unió superíndice 3, la que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, y la que hizo que todos nos enamoráramos de su química en pantalla. Hablamos por supuesto de asterisco Senú con diéresis al cap asterisco, conocida en muchos pauses como asterisco Love is in the air asterisco. Asterisco Senú con diéresis al cap asterisco es una comedia romántica que sigue la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erçel, una joven florista que sueña más menos a convertirse en arquitecta paisajista. Sin embargo, sus sueños más menos se ven truncados cuando Serkan Bolat, encarnado por el apuesto Kerem Bürsin, le retira la beca que le permitiría estudiar en Italia. Serkan es un arquitecto exitoso, frío y calculador, que solo piensa en el trabajo. El destino, bien una serie de malentendidos, los une en un contrato de noviazgo falso que, como ya se imaginaron, termina convirtió copyright-dose en algo mucho real. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador desde el primer momento. No solo la trama era fresca y divertida, sino que la química entre Kerem y Hande era innegable. Su relación superíndice 3N en pantalla era tan creíble que pronto empezaron a surgir rumores sobre un posible romance en la vida real. Y para alegría de todos sus fans, los rumores se confirmaron: Kerem y Hande eran pareja. Su relación superíndice 3N fue seguida de cerca por los medios de comunicación superíndice 3N y por sus seguidores en todo el mundo. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariu más menos osos y parecuan estar viviendo un cuento de hadas. Los paparazzi los acechaban constantemente documentando cada cita romántica, cada viaje y cada gesto de cariu más menos o. Se convirtieron en la pareja del momento, un autocopyright tico fenu superíndice 3 meno medio tico. Recuerdo que las revistas del corazón superíndice 3N, tanto en Turcúa como en otros pauses, no dejaban de publicar portadas con su fotografía. Se analizaba cada uno de sus looks, cada uno de sus movimientos, todo. Era una autocopyright-tica locura. Pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Después copyright de una o más menos o y medio de relación superíndice 3N, Kerem y Hande anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia llegó superíndice 3 como un jarro de agua fría, un autocopyright tico tsunami emocional para todos los fans que habían idealizado su relación superíndice 3N. Recuerdo que las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y por supuesto de especulaciones. El hashtag #Bürsin Erçel se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial durante 2. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera roto. Empezaron a surgir todo tipo de teorías sobre las razones de la separación superíndice 3N, diferencias irreconciliables, presión superíndice 3N medio tica, agendas ocupadas, etc. Algunos decuan que la exigente agenda de ambos con rodajes, eventos y compromisos publicitarios, había terminado por desgastar la relación superíndice 3N. Otros apuntaban a la presión superíndice 3N de los medios y de los fans,
que constantemente analizaban cada detalle de su vida privada. Incluso se rumoreaba que ha habido terceras personas involucradas, aunque nunca se confirmó superíndice 3 nada. Lo cierto es que ninguno de los dos habló superíndice 3 abiertamente sobre el tema, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU es las especulaciones y el morbo. Ambos, con una elegancia y discreción superíndice 3 en encomiables, optaron por guardar silencio y proteger su intimidad. Y aquí es donde la historia se pone a UNMU interesante, porque en los últimos meses han surgido rumores cada vez insistentes sobre una posible reconciliación superíndice 3N. ¿De du superíndice 3 de vienen estos rumores? Pues bien, todo empezó superíndice 3 con una serie de coincidencias que llamaron la atención superíndice 3N de los fans observadores, esos detectives cibernu copyrighticos que no dejan escapar ni un solo detalle. Primero se les vio en los mismos lugares al mismo tiempo. No necesariamente juntos, pero en la misma ciudad, en el mismo restaurante o en el mismo evento. Algunos testigos aseguran haberlos visto hablando en privado, en actitud lida y amigable, aunque no hay fotos ni vídeos que lo confirmen. Estos encuentros, aunque fortuitos, desataron la locura entre los fans, que vieron en ellos una prueba irrefutable de que todavía algo entre ellos. Luego empezaron a circular rumores sobre mensajes ocultos en sus redes sociales. Publicaciones con canciones significativas, citas ambiguas o fotos que parecían tener un significado especial para el otro. Los fans con su lupa de detectives analizaron cada detalle y llegaron a la conclusión superíndice 3N de que ambos estaban en view, dándose más menos sales subliminales de amor, como si estuvieran jugando a un juego de pistas para reencontrarse. Por ejemplo, han de publicó superíndice 3 una fotografía con una puesta de sol espectacular y la canción superíndice 3N Sunset Lover de Petit Biscuit. Los fans inmediatamente relacionaron la publicación superíndice 3N con Kerem, ya que sabían que con diéresis copyright le encantaban los atardeceres y que esa era una de sus canciones favoritas. Kerem por su parte publicó superíndice 3 un mensaje enigmático sobre nuevos comienzos y segundas oportunidades, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU las esperanzas de los fans. Pero lo que realmente encendió superíndice 3 la mecha, lo que detonó superíndice 3 la bomba en las redes sociales, fue una noticia que corrió superíndice 3 como la superíndice 3 Lbora. Al parecer, Kerem y Andy Abro han sido vistos juntos en secreto, en una escapada romántica a un destino paradisíaco. Se hablaba de las Islas Maldivas, de Bali, incluso de un lujoso resort en la costa italiana. Aunque no hay pruebas o superíndice 3 lidas de esto, la noticia generó superíndice 3 una ola de entusiasmo entre sus fans, que más menos han con verlos juntos de nuevo y que dispuestos a creer cualquier cosa que alimente su esperanza. Ahora bien, ¿qué copyright tan reales son estos rumores? ¿Hay alguna posibilidad de que Kerem y Andy copyright realmente pensando en darse una segunda oportunidad? Pues bien, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores. Han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema, lo que ha alimentado a UNMU la incertidumbre y, por supuesto, las especulaciones. Su silencio, en este caso, no ha hecho que avivar el fuego de la esperanza entre sus fans. Sin embargo, hay algunos indicios que sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. En primer lugar, ambos han hablado en varias ocasiones sobre el gran cariño más menos y respeto que se tienen mutuamente. Han dicho que su relación superíndice 3N fue muy importante para ambos y que siempre la recordaron, con cariño más menos o. Esto sugiere que no hubo una ruptura traumática, que no quedaron heridas profundas y que podría haber una base su superíndice 3 lida para una posible reconciliación superíndice 3N. En segundo lugar, ambos solteros. Después copyright de su separación superíndice 3N, no se les ha relacionado con ninguna otra persona. Esto podría significar que ambos enfocados en sus carreras, pero también copyright que abiertos a la posibilidad de volver a estar juntos, que todavía no han encontrado a nadie que les haga sentir lo mismo que sentúan el uno por el otro. Y en tercer lugar, la presión superíndice 3N de sus fans es enorme. Los seguidores de Bursineruel no se rinden y siguen pidiendo a gritos su reconciliación superíndice 3N. Les envían mensajes de apoyo, les dedican vídeos y montajes, les escriben cartas apasionadas y les ruegan que vuelvan a estar juntos. Esta presión superíndice 3N, aunque a veces pueda ser agobiante, podrá estar influyendo en su decisión superíndice 3N,
hacia copyright doles replantearse las cosas y considerar la posibilidad de darle una segunda oportunidad al amor. Pero incluso si hubiera una reconciliación superíndice 3n, ¿será posible que volvieran a trabajar juntos en la pantalla? Esta es una pregunta que muchos se hacen. Si bien Senu con diéresis al cap asterisco fue un trampolum para sus carreras, también copyright n es cierto que trabajar juntos durante su relación superíndice 3n pudo haber generado ciertas tensiones, roces o desacuerdos. Sin embargo, ambos son profesionales consumados y saben que su química en pantalla es un IMU, n para el público, una fu superíndice 3 mula infalible para el U con diéresis copyright cito. Ademu es una nueva serie protagonizada por ambos seru a un autocopyright tico bombazo medio tico, un evento que generará una expectación superíndice 3n enorme y que seguramente se convertirá en un fenus superíndice 3 meno global. Si volvieran a estar juntos, ya sea en la vida real o en la ficción superíndice 3n, será sin duda uno de los acontecimientos comentados del mundo del espectáculo turco. Sus fans estarán encantados de verlos juntos de nuevo, los medios de comunicación superíndice 3n no dejarán de hablar de ello y las redes sociales explotarán con cada fotografía, cada comentario y cada gesto de cariño más menos o. Ahora bien, dejando de lado los rumores y las especulaciones, vamos a analizar brevemente otras series en las que han participado Kerem y Hande para que puedan apreciar su talento individualmente y entender por qué copyright son dos de los actores cotizados del momento. Kerem Bürsin, antes de Senu con diéresis al cap asterisco, ya ha ganado popularidad en Turquía y en el extranjero con series como Gunes y Beklerken asterisco, donde interpretó superíndice 3 a Kerem Sae, un joven rebelde y problemático que se enamora de una compa más menos era de clase. Esta serie le valió superíndice 3 el reconocimiento del público y lo consolidó superíndice 3 como uno de los actores prometedores de su generación superíndice 3n. Su carisma, su atractivo físico y su talento para la actuación superíndice 3n lo convirtieron en un autocopyright tico galu, n de telenovela. También copyright n participó superíndice 3 en asterisco seref meselesi asterisco, donde demostró superíndice 3 su versatilidad al interpretar a un personaje serio y dramático, alejándose de su imagen de chico rebelde y demostrando que era capaz de asumir roles complejos y exigentes. Por su parte, Anderu párrafo el también copyright n tenua una trayectoria su superíndice 3 lida antes de Senu con diéresis al cap asterisco. Uno de sus papeles recordados es el de Selin Ilmaz en la serie Gunes Inflar asterisco, donde interpretó superíndice 3 a una joven enamoradiza y con un fuerte carácter. Su belleza, su talento y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en una de las actrices queridas de Turquía. También copyright n protagonizó superíndice 3 asterisco Asklaftan al Lamaz asterisco, una comedia romántica en la que compartió superíndice 3 protagonismo con Burak Deniz. En esta serie Hande interpretó superíndice 3 a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo. Su actuación superíndice 3n en esta serie fue muy elogiada por la crítica y le permitió superíndice 3 consolidarse como una de las actrices versatiles de su generación superíndice 3n. Ambos actores han demostrado tener un gran talento y una capacidad de conectar con el público que los ha convertido en estrellas internacionales. Ya sea juntos o por separado, Kerem y Hande siguen siendo dos de los nombres importantes del mundo de las series turcas. Y hablando de series turcas, no podemos olvidarnos de mencionar Braban Beautiful protagonizada por Kuanu Párrafo Tatltu y Tuba Buyukustun. Esta serie de drama y romance cuenta la historia de Cesur, un hombre que regresa a su pueblo natal para vengar la muerte de su padre. Ayu conoce a Swan, la hija de su enemigo, y entre ellos surge una intensa pasión superíndice 3n. Braban Beautiful es una serie llena de intriga, suspenso y romance, con actuaciones espectaculares y una trama que te mantiene enganchado de principio a fin. Si les gustan las historias de venganza y amor prohibido, esta serie es para ustedes. Otra serie que merece ser mencionada es de Protector la primera serie turca original de Netflix. Esta serie de acción superíndice 3n y fantasua sigue la historia de Hakan, un joven que descubre que tiene la misión superíndice 3n de proteger Estambul de una fuerza oscura. De Protector es una serie innovadora y emocionante, con efectos especiales impresionantes y una trama que te atrapa desde el primer momento. Si les gustan las historias de supercopyright roes y las leyendas antiguas, esta serie es para ustedes.
Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar Asterisco Dirilis, Ertuğrul Asterisco, una serie Istu Superíndice 3 rica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmu N y el fundador del Imperio Otomano. Esta serie es una epopeya con diéresis copyright pica llena de batallas, intrigas palaciegas y romance. Asterisco Dirilis, Ertuğrul Asterisco es una serie espectacular y ambiciosa, con una producción superíndice 3N impecable y un reparto de lujo. Si les gustan las historias de caballeros, imperios y conquistas, esta serie es para ustedes. Pero volviendo a nuestra pareja del Dúa, Kerem y Hande, la pregunta sigue en el aire, ¿habrá un reconciliación superíndice 3N? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y son más menos ando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en una nueva serie que nos haga suspirar y creer en el amor verdadero. Y bien, mis queridos noveladictos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la posible reconciliación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad sobre sus series turcas favoritas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Hande deberán darse una segunda oportunidad? ¿Les gustará verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Cuál es su serie favorita de cada uno de ellos? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright piensan de todo esto. Y por último quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y sobre todo, que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.